vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bien, pues de acuerdo a lo prometido en la sesión de hace 8 días, ahora vamos a entrar a la segunda parte de esa extraordinaria epopeya que se llama la Batalla de Lepanto, y que lo importante no es tanto que sepamos cómo fue, sino que podamos hacer la analogía con la historia de México y lo que nos espera a los católicos hacer si queremos que las cosas cambien. Voy a leerles unas palabras escritas nada menos que por Miguel de Cervantes Saavedra, el Manco de Lepanto, que pierde un brazo en esa batalla, estando amarrado como galeote, no como soldado, sino como esclavo. Eh, ¿Y qué dice don Miguel de Cervantes, testigo presencial de la batalla? Dice lo siguiente: fue la más alta ocasión que vieron los siglos pasados. Los presentes ni esperan ver los siglos venideros. Y hasta ahora, digo yo, ha tenido razón, porque es la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes ni esperan ver los siglos venideros. De ese tamaño es Lepanto. Ningún otro acontecimiento a escala global ha sido tan importante, con tantas aristas misteriosas, con tantos reflejos de la voluntad divina, con tantas acciones heroicas, pero sobre todo con una victoria conseguida por el ejército de los santos y la nube de las oraciones. También en palabras de Miguel de Cervantes. Se ganó la batalla por el ejército de los santos y la nube de las oraciones. Y entonces yo quisiera preguntar al grupo en estos momentos, ¿qué significa que podamos ganar una batalla así de monumental como Lepanto, con el ejército de los santos y la nube de las oraciones? ¿Quién quiere aportar una respuesta a esta pregunta que acabo de hacer? ¿Sería la iglesia triunfal? A ver, no, no te vi, Estela. Ay, perdón, ¿sería la iglesia triunfal y la iglesia peregrina? Sigue sin verse. Aquí está Estela, pero pon tu imagen si quieres. Están en la calle. Ah, bueno, no te preocupes, pero ya te identificamos. Bueno, es una aportación interesante, pero a escala actual, en estos momentos de nuestra historia, en ese 7 de noviembre del 2025, a 450 años de Lepanto, ¿qué significaría analógicamente el ejército de los santos y la nube de las oraciones vencieron en Lepanto y podrían vencer en México? Pues que nos pusiéramos a orar y que pidiéramos el apoyo de los santos para su intercesión ante nuestro Señor Jesús. Bueno, Pues tu respuesta en su primera parte, que nos pongamos a orar, es correcta, pero no es correcta la segunda parte. Es más comprometedora, es más profunda. ¿Qué podría significar realmente el ejército de los santos? pues yo utilizaría el arma poderosa como el rosario y los sacramentos. Está en la nube de oraciones, Mm. pero ¿qué significa el ejército de los santos?
Analógicamente, Vivir en gracia. más todavía. Pues todos estamos llamados a ser santos. Correcto, Cris. La mejor respuesta hasta el momento. ¿Y cómo se define, Cristi, cómo se define santidad? Pues vivir en gracia. No, Vivir en virtudes, practicarlas. En no. grado heroico. ¿Quién dijo en grado heroico? Yo, Andrea. Ah, muy bien. Andrea completó la pregunta. Significa que nos toca vivir las virtudes cristianas en grado heroico. Ujú. Vamos a recorrer 4 o 5 respuestas. ¿Cuál sería para alguno de ustedes la virtud más difícil de lograr en grado heroico? De el montón de los centenares de virtudes que hay, ¿quién podría decirnos cuál es la que más trabajo le cuesta practicar en grado heroico? Personal Perdonar o las ofensas. Perdonar las ofensas. Bien, Tere. ¿Quién más podría decir en su caso personal cuál sería? La humildad. La humildad, Patti. ¿Qué otra? La obediencia. La obediencia, dice Andrea. Bien. la honestidad. Bien, la honestidad. Entonces, el ejército de los santos está formado en la actualidad por todos aquellos de nosotros que decidamos practicar las virtudes cristianas en grado heroico. Por ejemplo, hablando del perdón, jamás contestar una agresión con violencia, tratándose del círculo familiar íntimo. No estoy hablando de los adversarios militares o políticos o económicos, algunos de los cuales incluso merecen la pena de muerte, y sin pasar por el Congreso ni por tribunales, como es el caso de los casi 60 narcoguerrilleros acribillados por la aviación norteamericana en el Caribe, en el Atlántico y en el Pacífico. Hoy otra lancha fue hundida con misiles. Hoy otro barco fue capturado. Y hay ya la lista larguísima de personas ejecutadas porque está Trump ejerciendo su derecho a defender a su país. A ver, una voz extraña que se oye por ahí, por favor, siléncienla. No sé de quién sea. Parece que ya se cayó. Entonces, en resumen, el ejército de los santos está formado por cualquier ciudadano como nosotros que decida practicar las virtudes cristianas en grado heroico y crear una nube de oraciones. La oración más poderosa que se conoce es la del Santo Rosario. Y muy cerquita del Santo Rosario, un Padre Nuestro bien rezado. Pero el Rosario incluye 5 Padres Nuestros. Entonces, hoy vamos a ver qué fue lo que logró el ejército de los santos y la nube de las oraciones en la batalla de Lepanto. Para lo cual hay que hablar de la Liga Católica. ¿Qué fue la Liga Católica? La Liga Católica fue una creación de un rey que ha sido sumamente atacado por la masonería, por los historiadores angloparlantes en general y por los adversarios de la Iglesia. Me refiero a Felipe II, rey de España. Y escribió el rey dirigiéndose al Papa San Pío V.
Los intereses de la iglesia están por encima de los míos. O sea, los intereses de la iglesia están por encima de los intereses de España, siendo él el rey. Eso es heroico. He decidido emplearme en hacer realidad la alianza, la santa alianza que deseáis, dando instrucciones para que se trabaje en ello. Que el Señor guarde a vuestra santidad y haga crecer la prosperidad de la Iglesia Católica. De manera similar respondieron los venecianos y la soberana orden de Malta, expertos en combates navales. También se contó con el apoyo del duque de Saboya y del Piamonte, y también con los marineros y ejércitos de las ciudades italianas de Génova, Mantua, Lucca, Toscana, Ferrara, Cerdeña, Milán y Sicilia. Pequeños reinos y ducados que habían sufrido las asechanzas sarracenas. Sarracenas quiere decir musulmanas o islámicas, y que decidieron sumarse hasta formar una unidad que hoy se llama Italia. Desde el punto de vista político y nacional, la alianza de italianos y españoles contra el Islam fue una novedad absoluta y de una trascendencia extraordinaria, como lo marcan las palabras de Miguel de Cervantes, que nunca antes, ni actual, ni futuro, ni en el futuro, la humanidad será testigo de un evento tan colosal en su importancia. ¿Cómo quisiera yo influir en cada uno de los oyentes de esta sesión y de los que lleguen a escuchar este video para que nos demos cuenta que no tenemos otro remedio que considerarnos en una batalla de Lepanto? Porque toda la cristiandad está comprometida, nuevamente ante la invasión del turco. Ahora no del turco nada más, sino de todo el Islam, que está islamizando Europa, Norteamérica. Ya tenemos un alcalde musulmán en Nueva York. Es el colmo de las desgracias. Y De lo además es increíble. secta comunista. Qué bárbaro. Pero ya se descubrió el fraude que se hizo. Sí, pero se va a quedar con Ujú. todo y fraude. Sí, como lo mismo que pasó con la fraudia y con tanta cosa por ahí. ¿Ves? Entonces, estamos en presencia de una nueva batalla de Lepanto y la única manera de combatir en esta batalla es, como lo dije, con el ejército de los santos y la nube de nuestras oraciones. No tenemos otra salida. La unión hizo la fuerza y se formó una invencible trilateral católica, financiada principalmente por España, seguida por Venecia y por el resto de los Estados Unidos pontificios. ¿Por qué añado a mi invitación de hoy la palabra vergüenza? Porque el rey francés, siendo católico, no solo el rey francés, 3 reyes franceses sucesivamente traicionaron a la iglesia y se unieron al turco, al invasor. ¿Por qué? Por cuestiones meramente comerciales. O sea, le vendieron su alma al diablo por 30 monedas de plata, los reyes franceses. A partir del 25 de mayo de 1571, San Pío V proclamaba solemnemente la cruzada desde la Basílica de San Pedro, sin la presencia de Francia en la Liga Santa, vergüenza histórica, más aún si tenemos en cuenta que cuando San Pío V había enviado al cardenal Alejandrini para pedirle al rey Carlos IX su participación, el rey se dio el gusto de rechazar la oferta de alianza católica con estas palabras:
En virtud de los tratados y alianzas de comercio con los turcos, tratado que acabamos de renovar, no acepto unirme a las fuerzas católicas. Una vez más, la hija mayor de la iglesia renegaba de su madre y el señor de la historia le daba otra oportunidad para que inscribiese una nueva gesta en el libro de la vida, pero Francia se negó. En el juicio de las naciones, que ocurrirá a la segunda venida de Cristo, en el juicio de las naciones se le pedirá cuenta a Francia, sobre todo a estos tres reyes, al peor Carlos IX. ¿Por qué? Porque facilitaron puertos, dinero, armas, armaron y financiaron a la flota turca en Marsella, en Niza, en Toulon, donde actualmente la población islámica es prácticamente mayoría. Y ni la policía se atreve a entrar a los barrios donde viven los islámicos, porque son violentos y consideran que el mejor cristiano es el cristiano asesinado. Son actualmente los principales bastiones musulmanes con barrios completos fuera de la ley, donde ni la policía se consigue entrar. Tomando en cuenta la participación de dinero, hombres y barcos, el mando general correspondía a los españoles. Felipe II propuso a su hermanastro, don Juan de Austria, hijo natural de Carlos V, de tan solo 36 años. Un joven apuesto con gran liderazgo que ya había provocado serias derrotas a los turcos, además de contar con las cualidades necesarias para el cargo. Don Juan de Austria era piadoso, apasionado, valiente y seductor, y de gran capacidad diplomática y militar. Por su parte, los genoveses y venecianos contaban con almirantes de muchísima más experiencia y carrera militar. Y como San Pío V había convocado a la cruzada, a él correspondía zanjar la delicada cuestión, que no parecía ser tan evidente, es decir, quién iba a comandar la gigantesca flota cristiana. El tiempo apremiaba y mientras se asesoraba, el Papa no dejaba de rezar, suplicando al cielo una señal que lo ayudase en la elección correcta. Pero un día, al finalizar la misa, tuvo una inspiración divina mientras recitaba en silencio el último evangelio. ¿El evangelio de quién? De San Juan. Hubo un hombre enviado de Dios cuyo nombre era Juan. Así comienza la lectura. Por unos instantes no pudo continuar. El Papa quedó como suspendido hasta que retomó la lectura con una leve sonrisa. El versículo le había iluminado su inteligencia, confirmándole que el príncipe Juan debía ser el generalísimo de la flota cristiana llamada la Santa Liga. Al arsenal de Sevilla se le encargó la construcción de gran parte de la flota y del equipamiento de la galera real para el príncipe español. Para la época, un enorme navío de 50 metros de largo, no había habido hasta entonces una embarcación de ese tamaño, con 300 remeros, rematado por un Hércules gigantesco en la proa y una estatua de la gloriosa Virgen María en la popa. Allí debían embarcarse los retoños de la nobleza andaluza, los famosos infantes, como el joven Miguel de Cervantes de Saavedra, que por entonces contaba únicamente con 24 años. Desafiando el mal tiempo, la nave capitana zarpó con sus galeras hacia el puerto de Mesina para reagrupar fuerzas. Sin perder tiempo, el generalísimo don Juan de Austria logró organizar y unificar la gran flota cristiana bajo su único mando.
En total 80,000 hombres, de los cuales 50,000 eran marineros y 30,000 soldados de infantería. Considerando el peligro que para una armada compuesta por diferentes reinos y ducados representaba la multiplicidad de naves capitanas, donde todas las fuerzas estaban mezcladas y cada uno quedaba al servicio del conjunto. Esa integración de aliados fue una extraordinaria novedad que evitó iniciativas divergentes en momentos inoportunos, dando a la Armada Católica una homogeneidad y solidez excepcional. ¿Cuál es la analogía que nos dice este hermoso capítulo previo a la batalla física en Lepanto? Es una sola palabra, que empieza con U y termina con D, y que es uno de los 3 colores de nuestra bandera. Unidad. Unidad. Sin unidad no se hace nada. A nosotros nos toca la unidad conyugal, la unidad de fe con nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros parientes, si se puede con nuestra colonia o nuestro barrio. La unidad en torno a la Santa Liga, a la práctica heroica de las costumbres cristianas y a llenar el cielo con una nube de oraciones. Todos a una. Hay una obra de Lope de Vega, un extraordinario poeta español, que se llama Fuenteovejuna. ¿Alguien sabe cuál es el momento culminante de esta obra de teatro, Fuenteovejuna? Pues la población se levanta en masa y ejecutan al comendador. Abusador, violador, ratero, mentiroso, manipulador. Hagan de cuenta un morenarco. Hagan de cuenta la momia de Palacio, pero en varón, o López Obrador, pero hace 5 siglos. Y entonces cuando llega el rey, pregunta, ¿quién mató al comendador? ¿Y alguien sabe qué contestó el pueblo? Fuenteovejuna. Fuenteovejuna, señor. Fuenteovejuna, señor, todos a una. Fue la respuesta completa. Fuenteovejuna, señor, todos a una. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? La unidad. La unidad en lo esencial. Cada quien puede matar pulgas o chinches o ratas o alacranes con diferentes estilos, pero la unidad consiste en darles muerte a los adversarios, muerte política sobre todo, con el poder del voto, con el poder de nuestra palabra. Victoria con la nube de oraciones y el ejército de los santos. La fuerza principal de la Liga tenía 164 barcos, con 134 de Venecia y 18 del Papa, comprendidos navíos ligeros, fragatas, bergantines y otros, aunque lo que realmente contaban eran las 208 galeras y 6 grandes galeazas. Galeazas eran las que llevaban los cañones con artillería pesada. Toda la artillería fue llevada al frente y en forma masiva. Para aumentar la potencia de fuego en las otras galeras, el generalísimo Don Juan hizo aserrar sus altos espolones, permitiendo un tiro directo y frontal, en lugar del tiro curvo habitual. También mandó reforzar las batallolas de las galeras con paneles de madera, o sea, las murallas que forman el casco, detrás de los cuales los combatientes podrían protegerse de la nube de flechas envenenadas que lanzaban los turcos. No olvidemos que un arco podía disparar 30 flechas, mientras que un arcabuz hacía un solo tiro. Un solo tiro de arcabuz llevaba el mismo tiempo que disparar
30 flechas. Increíble, pero así era en aquella época. Así partieron las escuadras de la Real, comandadas por la Real en el centro, el genovés Juan Andrea Doria en el ala derecha, que por cierto, Juan Andrea Doria, ¿qué hizo? ¿Qué pendón colocó en el mástil mayor de su nave? El genovés Juan Andrea Doria. ¿Alguien sabe? El de la Virgen María. No. La Virgen de Guadalupe. Correcto, José Luis. Sí. No, fui Oliva. Oliva, perdón, creí que fue José Luis. Oliva. El pendón con la Virgen de Guadalupe. Cierto. El otro general era Marco Sí, Antonio déjalo Colonna, ahí está el general de tuyo. la escuadra No me Pontificia. interrumpas, estoy en la clase. Perdón, José Luis. Y el almirante Barbarigo, que era el tercer jefe, a la izquierda. En segundo puesto, Marco Antonio Colonna, general de la escuadra pontificia. Y atrás, bien escondida, se reservó el nombre de non plus ultra de la flota al mando de Álvaro Bazán, marqués de la Cruz, al que llamaban relámpago de la guerra jamás vencido. Así lo bautizó Miguel de Cervantes. Pero ocurrió algo extraordinario. ¿Se acuerdan de cómo ganó Constantino, el emperador Constantino? ¿Cómo ganó la batalla del puente Milvio contra un ejército pagano que estuvo a punto de ganar y cambiar el curso de la historia? ¿Cuál fue el lema que utilizó el emperador Constantino para ganar la batalla? Apréndanselo, por favor. In hoc signo vinces. Con la cruz venceré. Con la cruz venceremos. Ajá. In hoc signo vinces. El estandarte de Jesús crucificado con la inscripción constantiniana. In hoc signo vinces, bendecido por San Pío V. Al entregárselo, el cardenal repitió en latín, español y veneciano lo que resumía el espíritu de la cruzada. Toma, príncipe afortunado, la enseña del verbo verdadero hecho hombre. Toma la imagen viva de la Santa Fe, de la que en esta empresa tú, príncipe don Juan, eres el defensor. Que ella te dé la victoria sobre el enemigo impío y que por mediación de su mano sea abatido el soberbio. En cuanto se desplegó al viento el lábaro, la bandera, don Juan fue el primero en caer de rodillas, siguiéndole toda la tropa, 80,000 soldados. A la vez se hincaron y gritaron amén. Quiero que imaginen la escena de 80,000 hombres gritando amén en el momento en el cual el capitán generalísimo de todos ellos recibe el lábaro con la imagen de nuestro Señor Jesucristo crucificado. Después de ayunar 3 días, de confesarse y comulgar, el generalísimo se preparó para embarcar en paz con Dios y con su alma. Su piadoso ejemplo fue imitado por todos los marineros y soldados. Como si la coraza espiritual fuera insuficiente, don Juan ató a su cuello un pequeño relicario que el Santo Padre le había obsequiado con un fragmento de la verdadera cruz. De ahí surge el nombre del pueblo mexicano, de la capital del estado de Veracruz, llamado Veracruz. Veracruz significa la verdadera cruz. ¿En qué momento se acuña la palabra? Cuando Cortés llega a Veracruz. Y décadas después, en la batalla de Lepanto, se utiliza el mismo signo de Cortés para enfrentar al turco. Y en la gran punta del mástil de la galera real hizo adosar el crucifijo milagroso que le había ofrecido su querido preceptor Luis de Quijada.
Antes de partir, el nuncio papal impartió la bendición con indulgencia plenaria para todos aquellos que muriesen en combate. Cada galera fue provista con un capellán, jesuita, franciscano o capuchino, que sin cesar llamaban a la oración y al arrepentimiento, y no dejaban de confesar y de repartir la Eucaristía. Don Juan pasó una última revista a sus tropas mientras distribuía medallas, escapularios y rosarios, diciendo: habéis venido aquí por voluntad de Dios. Poned vuestra esperanza en el Dios de los ejércitos. Finalmente, el 16 de septiembre, esa sí es una fecha real, no como la de acá, que es una bola de mentiras, zarpó la escuadra en búsqueda de la armada otomana, es decir, turca. Durante 3 semanas de mal tiempo, enviaron exploradores y pequeñas expediciones sin resultado, hasta que el 3 de octubre un marino divisó la flota enemiga fondeada a la entrada del estrecho y profundo Golfo de Lepanto, que separa al Peloponeso de la Grecia continental. Grecia está formada por el Peloponeso, que tiene la forma de una mano y está unida a Grecia continental. Al amanecer del domingo 7 de octubre de 1571, la armada cristiana se dirigió a la batalla bajo pésimas condiciones. Imaginen la analogía con México, bajo pésimas condiciones. A causa del viento en contra y de la estrechez del canal, la flota se desunió en la entrada, necesitando 3 horas para alinearse nuevamente, mientras los turcos intentaban rodearlos con sus galeras más rápidas y más ligeras, impulsadas por el viento a su favor. La Sultana, se llamaba la nave capitana turca, comandada por un psicópata de nombre Ali Pachá, estaba secundada por otra galera con músicos, médicos, astrólogos y hasta sus 2 hijos menores. Pues los musulmanes estaban tan seguros de la victoria que antes de la batalla ya festejaban por adelantado, haciendo una fiesta con pífanos, tamboriles, cornetas, trompetas y tambores. Los turcos ya estaban de fiesta antes de combatir, celebrando la victoria. Parecía evidente, pues contaban, ya dije, 80,000 los cristianos y los turcos 120,000 contra 80,000. Tenían además una poderosísima artillería más 230 galeras, sin contar buques de carga. En total eran 400 barcos contra 213 de los católicos, o sea, duplicaban la cantidad de barcos. Es la flota más grande que hasta ese momento se había visto en todo el planeta. Los números hablan por sí solos. 56 galeras de Shuluk, capitán Shuluk, contra 96 de Barbarigo. 96 de Ali contra 62 de Juan de Austria. Y 94 de Ulugh Ali contra 50 de Andrea Doria. No obstante, la falta de unidad moral entre los turcos les jugaba en contra. Los jefes musulmanes apenas estaban de acuerdo en tener un mando común. Y su falta de cohesión, su falta de unidad, también se advirtió desde el comienzo de la batalla, cuando varios capitanes mudaron de parecer y se largaron sin participar en la batalla, dejando solo al gran capitán turco Ali Pachá. La endeble situación se vio agravada por el carácter opresivo del Islam. El mismo Ali se vanagloriaba de contar con tantos esclavos como soldados, es decir, una flota sometida bajo el látigo y la cimitarra. Esos esclavos eran antiguos niños raptados.
a quienes agregaron como remeros un gran número de cristianos capturados a último momento en las costas del Peloponeso. Aquí quiero hacer notar lo siguiente: los remeros cristianos no eran esclavos, ni estaban atados a sus bancos de remo. Y los remeros turcos eran cristianos, tratados como esclavos, todos encadenados y así tenían que remar. Los turcos cometieron la imbecilidad de nunca percatarse que los remeros católicos se sumaban a las fuerzas de don Juan de Austria, mientras que los remeros islámicos, que eran cristianos sometidos, no se sumarían a defender a Ali Pachá. Eso no lo consideró el turco y fue en gran medida la explicación de su terrible derrota. Recuperando su formación inicial en cruz, las galeras cristianas lograron bloquear la apertura del embudo y encerrar al turco en su propia guarida del Golfo. Así, desplegadas en línea de batalla, cortaron la salida de los turcos al mar, forzándolo al turco a una guerra de sitio, inmovilizado, en la que los cañones, arcabuces y defensas españolas fueron inclinando la balanza. Cabe notar que cada cañón católico tenía el doble de peso en tonelaje que los cañones del turco, que eran mucho más ligeros y pequeños, aunque de mayor alcance. Pero finalmente la fuerza se impuso, porque los barcos católicos se acercaron lo suficiente para que con su tremendamente pesada artillería pudieran estar hundiendo barcos turcos como cascaritas de nuez. Pronto la artillería pesada de las galeazas envió a pique a media docena de galeras turcas. Ali Pachá quedó aterrado. No salía todavía del golpe cuando una nueva dificultad se presentó. Y aquí viene la intervención del cielo. Aquí está el efecto de la nube de oraciones y del ejército de santos. El viento cambió rápidamente, repentinamente de dirección, soplando del lado cristiano, es decir, empujando a las naves cristianas como una flecha poderosísima a 20 nudos por hora, es decir, alrededor de 40 kilómetros por hora, que en el mar es una velocidad muy alta, contra la flota turca. El viento cambió gracias a las oraciones de la cristiandad. Así lo reconoció San Pío V. Como consecuencia, el espeso y oscuro humo de los cañones terminó cegando la visión completa de sus tiradores. Los turcos quedaron cegados con el humo de sus cañones. Después de una derrota parcial de la escuadra de Doria, la sultana arremetió con su espolón. El espolón es un pico enorme de acero, de hierro, capaz de hundir a un barco con solo embestirlo con el espolón, empotrándose hasta la cuarta fila de remos. La situación se volvió dramática para los cristianos en lucha cuerpo a cuerpo. Espada en mano, don Juan de Austria debió entrar en combate, siendo herido no gravemente, pero sí quedando inutilizado. Fue un momento límite cuando apareció la reserva, el non plus ultra, con las banderas desplegadas de la Inmaculada Concepción, y en esos momentos vino la victoria definitiva. Ni bien los españoles se apoderaron de la sultana, hicieron izar el mástil turco, en el mástil turco, el estandarte de la Santa Liga, y arriaron la bandera del profeta. Para Ali Pachá fue el fin. Algunos historiadores señalan que se suicidó junto con sus hijos, y otros historiadores del lado turco dicen que murió en combate.
La galera de los músicos con sus hijos, donde ya celebraban la fiesta de la victoria, fue capturada. La escuadra de Ulugh Ali huyó desfavorida con 50 galeras, pero el marqués de Santa Cruz y Juan Andrea Doria se lanzaron en su persecución y lograron hundirle casi la totalidad de los barcos. La victoria cristiana fue aplastante. De las 230 galeras turcas, solo 30 volvieron a Constantinopla. Fíjense, de 230 galeras, solo 30 volvieron a Constantinopla. 155 fueron capturadas y el resto quedó hundido bajo las aguas. 30.000 musulmanes murieron en combate y 5.000 terminaron prisioneros, mientras que los 15.000 galeotes cristianos fueron liberados en medio de una algarabía impresionante. Don Juan, por su parte, debió lamentar la pérdida de 15 galeras, 8.000 soldados caídos y más de 21.000 heridos que llevaron orgullosos la cicatriz de su victoria. Tal fue el caso de Don Quijote de la Mancha, conocido también como el Manco de Lepanto, por haber quedado inmovilizado del brazo, mientras 40 compañeros y el propio capitán de su galera perdieron la vida. El sacrificio heroico de tantos había valido la pena. El mar, enrojecido de sangre, era de nuevo cristiano. Sí, los historiadores narran que el mar se pintó de rojo en la enorme bahía de Lepanto. Tenemos aquí unas palabras para quien fuera el alma de la cruzada, San Pío V. Un hijo de pobres, hablo de San Pío V, su familia había sido saqueada por las incursiones islámicas, convertido luego en fraile dominico, viajaba siempre a pie con sus alforjas al hombro y ya siendo papa continuó con la costumbre de viajar a pie. Durante la preparación y el desarrollo de la batalla, hizo doblegar los rezos con las 40 horas, multiplicando procesiones presididas por él, donde siempre se le vio descalzo. Como buen hijo de Santo Domingo, no dejó de desgranar su rosario, popularizándolo entre los cristianos de Roma y en la actualidad del mundo entero. Gracias a la familiaridad que tenía con el mundo sobrenatural, fue favorecido por una visión milagrosa de la victoria. Estaba a cientos de kilómetros de distancia del Golfo de Lepanto, pero en el momento en el cual Ali Pachá cae muerto y su nave destripada y los turcos se rinden, ¿qué sucedió? Él vio el triunfo e inmediatamente a 1.000 kilómetros del Vaticano, aquel 7 de octubre, mientras examinaba unas cuentas con varios prelados, de repente, narra su tesorero, el señor Busotti, como movido por un impulso sobrenatural, se levantó, se acercó a una ventana, la abrió, miró hacia el oriente y quedándose en contemplación. Después se volvió a sus visitantes y con los ojos todavía brillantes por el éxtasis, dijo: no nos ocupemos más de estos negocios, vayamos a dar gracias a Dios. La Armada Cristiana, nuestra Armada Católica, acaba de conseguir una victoria definitiva. En efecto, el turco nunca volvió a parar cabeza. Y Occidente siempre ha sido, probablemente hasta la fecha, aunque ya empieza a haber cierto equilibrio de poderes, el turco nunca volvió a tener el poderío que tenía en esa época y por lo tanto quedó inhabilitado para volver a Europa islámica por la fuerza de las armas. El gran riesgo que ahora tenemos es que el turco, el islam, los musulmanes, los islámicos, los seguidores de Mahoma, que nos odian como perros rabiosos, puedan invadir Europa, como de hecho lo están haciendo, pero con
la numerosa familia que cada islámico tiene. Repito el dato. Por cada familia cristiana en Europa existen 0.9 hijos, menos de uno. Por cada familia islámica en Europa existen 6 musulmanes. O sea, estamos hablando de una proporción descomunal y por lo tanto estamos hablando de que se va a necesitar en su momento una nueva cruzada, probablemente militar, para que el mundo católico que quede en Europa se pueda liberar de la brutal amenaza turca. Porque los turcos no se sientan a negociar. Los turcos tienen el lema de extinguir a la cristiandad. No tienen otro objetivo. Y lo harán por las buenas o por la invasión étnica, por lo numeroso de sus familias, y si pueden por todos los medios a su alcance, y no nos queda sino terminar diciendo, tanto para Europa como para México, solo nos queda el ejército de los santos y la nube de oraciones. Y con eso terminamos la exposición sobre el tema que tocaba hoy, que es la parte militar de la batalla de Lepanto. Analógicamente nos toca en estos momentos librar contra fuerzas extraordinariamente superiores a la del Islam y mucho más peligrosas que todo el Islam junto. Que en el caso de México son las fuerzas de la masonería, ahora afincadas en el poder, y si nos descuidamos un poquito, se quedarán allí, como es su objetivo, por más de un siglo. Bien, pues con eso terminamos la exposición y comenzamos, como siempre, con preguntas, comentarios, aportaciones y similares.